Paz de Cristo, hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Esta noche me complace estar con mi amigo y hermano en Cristo, el obispo Elías Páez de la Cerda. Antes de darle la palabra, lo quiero presentar. Voy a dar un poquito de lo que él es. Su nombre es Elías Páez de la Cerda. La experiencia profesional es empresario, dueño de la marca Blue Max Jeans, vende y compra autos, importa textil, aparte del ministerio que él tiene, fundió el Ministerio de la Misión, que cada semana está en vivo a más de 2,000 personas, fundador de 7 iglesias y 5 misiones, es vicepresidente de la amada Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en México, miembro fundador del Comité Estrategia de Jesús que entrena iglesias a nivel mundial, escritor de 20 libros, mentor de mesas directivas nacionales de diversos países, incluyendo a empresarios, obispos, pastores y líderes en general. Ha construido 3 edificios del Ministerio de la Misión y está construyendo un auditorio en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Obispo Elías, si gusta decir unas palabras de inicio. Decimos, hermanos, paz de Cristo, gracias al pastor Abel Murillo por dejarnos entrar a su plataforma, que creo que en estos días las plataformas pues están siendo muy explotadas para poder conectarnos a escuchar palabra del Señor. Creo que hoy la iglesia se ha dado el paso de actualizarse y estar en los medios. Y bueno, una bendición estar acá conectados con el pastor Murillo. Hermano Elías, pues no va a ser muy difícil entrevistarlo, pues, porque hay una amistad ya de muchas décadas, no tantas, pero de muchos años atrás. Así que quisiera yo empezar primeramente, aunque ya me la sé, pero mucha de la gente no se la sabe, la vida de usted de niño. Quiero que nos cuente que usted nació dentro de un seno apostólico, que el hermano Benjamín, su papá, que en paz descanse, yo lo conocí, yo llegué a convivir con él, un hombre muy prudente, un hombre muy sabio. Cuénteme de su niñez, ya de su juventud me va a contar, yo también voy a aportar ciertos datos, porque yo lo conozco desde que tiene 18 años de edad, que pareciera que fue ayer, pero sí quisiera que nos contara un poco de cómo fue su niñez, la niñez del obispo Elías Páez. Muy bien, pues nací al norte del estado de Sinaloa, cuando mi padre pastoreaba la iglesia de León Fonseca, Guasave, Sinaloa. Y bueno, ahí nos creamos, fue una niñez, pues siempre uno tiene bonitos recuerdos de la niñez. Me acuerdo un pueblito que cruzaba el tren burro y el tren bala por ese pueblito. Y mi padre estaba fundando una iglesia ahí, recibió una iglesia muy pequeña, algunos 3, 4 ancianos, pero se fundaron varias iglesias a la redonda. Y entonces desde niño recuerdo que iba en la bicicleta, las tortillas, a la escuela, y ahí nos quedamos en la iglesia, la escuela dominical, los cultos de barrio, los cultos en la Flor de Canela, vamos a Pueblo, en Aguacaliente de Cebada, para la sierra hacia Durango, por Sinaloa de Leiva, pues todos los cultos que se hacían por ahí en todos los pueblitos que mi padre tenía misiones, pues ahí nos creamos conociendo del Señor, aprendiendo del Señor. Ahí estuve yo creo que a la edad de 8 o 9 años en León Fonseca. Luego nos trasladamos, mi padre lo cambiaron de pastor al pueblo donde él era natal, La Concepción, y ahí estuve yo creo que desde los 8 hasta los, por ahí 18 que entré a la universidad, empecé a venirme a Mazatlán, pero a vivir ya fue como a los 20, 21 años que emigramos para acá. Y su niñez, como usted fue el hermano mayor. Bueno, de los hombres soy el mayor. Amén. Somos 8 hermanos, mi padre creía en la multiplicación, así que quería 12, llegamos a 8, buen número. Yo soy el segundo, mi hermana Mirna la primera, soy el segundo de 8, pero el primer hombre, así que básicamente pues siempre andaba con papá porque era el hombrecito, pues y siempre me tocó mucho disfrutar su compañía. Hermano Elías, de pequeño usted, ya de muy pequeño, discúlpeme porque estaba pasando un enlace para también ponerlo en Radio Misión Latina. Usted de pequeño, ¿qué es los bonitos recuerdos que usted se acuerda
vaya la redundancia, de la infancia que tuvo dentro de la iglesia. Bueno, pues como nos criamos ahí en ese pueblito de León Fonseca, pues recuerdo el primer templecito, el viejito que estaba, luego el templo más grande que mi padre empezó a hacer. Recuerdo mucho los famosos cultos de barrio. Recuerdo mucho, mi padre siempre dio estudios bíblicos, los estudios. Ya acá en el pueblo de la Concepción recuerdo acompañarlo con la Biblia. A él le gustaba evangelizar al pueblo cada año, casa por casa, que no quedara ninguna casa sin ser visitada. Así que él traía un cronograma de fechas y si se estaba acercando el año había que apurarle a terminar de visitar todas las casas del pueblo. Pues las experiencias fueron diversas, tremendas. Aprendimos mucho a amar al Señor y amar a las almas ahí con él. Bueno, yo me acuerdo, yo lo llegué a conocer en el pueblito La Concepción Concordia, bien llamada, se puede decir, la Barrigona. No es un nombre real, o sea, el nombre del pueblo es La Concepción Concordia. Claro. Y hay muchos mitos que no voy a hablar ahorita de ellos, pero ¿por qué se llama así? Pero yo recuerdo que yo lo conocí, yo fui cuando tenía 20 años de edad, allá a su pueblo, me encantó, me enamoré de la Barrigona, ahí pues puedo decir que viví, porque no sé si me da vergüenza ahorita platicarlo o me da orgullo, o vergüenza y orgullo al mismo tiempo, pero me quedaba mucho tiempo ya con ustedes y lo acompañaba a trabajar a usted. Y yo digo, ¿cómo me aguantaban tanto? Tenía el corazón de pastor, el hermano Benjamín, tan grande que yo creo que me aguantaba, me quedaba 20 días, un mes, un día me quedé un mes y medio. Entonces yo tengo bonitos recuerdos. Y lo que le voy a decir es que lo que yo me acuerdo de lo que a mí me impresionaba es que la gente se saludaba paz de Cristo. Yo me acuerdo que pasaba gente con pistola, gente que no era de la iglesia, gente que era del mundo, evidentemente, y usted le decían paz de Cristo. Era tanta la influencia de la iglesia que la iglesia tradicional era una iglesia bien pequeñita y la iglesia en aquel tiempo apostólica era una iglesia muy grande, la iglesia que el hermano Benjamín pastoreaba y ustedes también como familia. Pues no recuerdo cuántos miembros recibió ahí, pues debe haber sido muy poquitos, tal vez unos 8 miembros, pero él era un hombre muy evangelista, entonces todo el pueblo se evangelizó. Estaba el primer templecito que yo recuerdo que en la banqueta estaba el nombre, en recuerdo decía de Manuela Macías, que era mi abuela, y ahí estaba mejor el letrero del primer templo. Y el segundo templo, mi padre le tocó construir lo que es el templo actual que está en el pueblo. Y prácticamente una calle entera se volvió la calle de los hermanos, le decían, porque casi en todas las casas había un bautizado. Era raro que en una casita no hubiera, o por lo menos eran simpatizantes. O sea, llegó el momento que el pueblo abrazó la fe cristiana como parte de la comunidad. Los cultos eran para todos, Rey López, los que iban cantaban para todos, las bodas se hacían en la iglesia, aunque no fueran bautizados, era para el pueblo, las bodas, las quinceañeras se presentaban ahí. Yo recuerdo que la gente prefería que la casara mi padre que la casara la iglesia tradicional o el sacerdote del pueblo. Era la religión del pueblo. La iglesia era la fe, aunque muchos no estaban comprometidos o no estaban bautizados, mas sin embargo la iglesia estaba abierta. Los cultos, recuerdo las actividades. Tengo muy presente cuando se techó ese templo, se coló el vaciado, que la mayoría de los vaciadores que duraron todo el día y toda la noche vaciando era la gente del mundo, la gente no convertida. Pastor, le vamos a vaciar el templo y no se vayan y tráiganos comida y traigan tortillas, y la gente colando, vaciando, echando. Así que básicamente el pueblo ayudó mucho ahí a hacer todo el edificio. Ahí llevaban cuando fallecían sus familias, querían que el pastor les diera el último mensaje, la sepultara. Así que nacían sus niños y querían que el pastor presentara a sus bebés. Así que mucha gente del pueblo, que al día de hoy que a lo mejor no sirven al Señor al 100%, mas sin embargo fueron presentados, fueron casados, sus quinceañeras. O sea, la iglesia era del pueblo, estaba integrada a la comunidad.
Y mi padre era muy así, o sea, mi padre no decía, si no es apostólico, no lo atiendo, no, él decía, la iglesia está abierta para el mundo entero. El Señor nos mandó a todo el mundo y para todos es el evangelio, vamos a servirles a todos. Había un enfermo, llamaban al pastor, había una situación, llamaban al pastor. O sea, se volvió la iglesia en ese pueblo, y como era un pueblo, como tú mismo dices que fuiste más de un mes ahí, que había arroyos, hay lugares donde ir, pues la gente en la ciudad emigraba mucho el fin de semana, estar 2 días ahí, un día, 2 días, y siempre en la casa pastoral de mi padre había un pastor, un obispo de visita, pero era raro que en el mes no llegara alguien. Era un pastor, era un anciano, era un obispo o era Abel Murillo. Alguien estaba ahí, o un amigo nuestro, o un amigo de los 8, porque éramos 8 hermanos, así que era una cosa de disfrutar ahí, ¿no? Las tortillas del pueblo, los chilitos, los frijoles, el queso, bueno, era una cosa bárbara. Entonces ya estamos viendo de dónde salen dos pasiones. Una pasión es por las almas. El hermano Benjamín le hablaba de las almas y se le cristalizaban los ojos. Yo recuerdo en una ocasión que yo era más joven todavía que ahorita. Era muy joven, yo en aquel tiempo tendría yo unos 22 años. Recuerdo que yo le empecé a decir, le voy a apoyar, me voy a venir un rato para acá. Y de veras, y me decía, y empezó a llenarse los ojos de lágrimas, donde él empezó a emocionarse que le iba yo a estar apoyando. Yo era muy joven todavía y le di esa, a mí nadie me cuenta esa pasión por las almas, nadie me la puede contar, usted me la puede platicar, pero yo lo viví, lo vi en los ojos que se le cristalizaban. Era un hombre muy apasionado y un hombre muy sensible al dolor de las personas, al perdido. Yo creo que en esa pasión usted tuvo mucho que ver, y en la otra pasión que también es que él creía que tenía que impactar a la sociedad de todo un pueblo, y usted está en la creencia, porque una vez yo pregunté, platicando entre amigos, usted y yo, y usted me dijo algo muy cierto. Una iglesia grande, una iglesia con mucho ministerio impacta más cuando llega a la ciudad. Una iglesia más grande impacta muy bien a la ciudad. Y sí, yo llego a la central de autobuses o al aeropuerto, yo solamente le digo, llévame a la iglesia de la misión, San se acabó, yo no tengo que decirle dirección ni por dónde, que los pollos tranqui, ellos me llevaban directamente, y ahí me di cuenta que tal vez no hay punto de comparación por la cantidad de gente, pero como su padre impactó por medio de Cristo a ese pueblo, está repitiéndose el patrón que usted está acá impartiendo, también impactando, o queriendo, siento yo, que para allá va un poquito más, cada día se le impacta más a Mazatlán por medio de la iglesia de la misión, que ahorita vamos para allá para platicar. En ese sentido, ¿usted se siente ahí identificado con su papá? No, bueno, definitivamente la pasión la aprendimos ahí, ¿no? Tiene que venir de ahí en casa, de vivirlo, el altar familiar. Recuerdo que nos ponía a repetir un texto cada quien, cantar una alabanza. Desde niños hubo altar familiar en mi casa, entonces de ahí viene. Y obviamente los contextos son distintos. Mazatlán es una ciudad de 600,000 habitantes. El pueblito pues era un pueblo de 200 casas. Pero más sin embargo, creo que con la ayuda del Señor estamos haciendo una labor también, pues hermosa aquí en esta ciudad. Hermano, y nos pegábamos unas aburridas y nos quedábamos ahí porque no había televisión en su casa. Bueno, en aquel tiempo se consideraba la televisión el cajón del diablo, así que la tele no se veía porque salían mujeres mal vestidas y había tanta cosa, ¿no? Yo creo que si hoy nos reímos de lo que salía en aquel tiempo, que realmente era muy sano, ahora de plano está más perdida la cosa, y es cuando ya la tele entró hasta la sala de nuestro hogar, ¿no? Pero entendimos una cosa, que yo creo que la iglesia ha madurado a entender que las herramientas deben usarse para la gloria del Señor. Como en esta ocasión estamos tratándolo de hacer. Y pues no nos aburríamos tanto, porque yo recuerdo que lo que más me gustaba era que lo acompañaba a trabajar y nos íbamos a vender ropa por ahí. Vendía ropa en Avon, no sé si recuerdo exactamente. Yo cuando llegaba a Mazatlán, yo no llegaba a Mazatlán y luego me regresaba a La Barrigona. Yo lo que hacía es, me bajaba en Concordia, me bajaba donde estaba, cuando va bajando usted de
de la sierra, estaban unos arcos que cuidaban unos policías, ¿se acuerdan? Y luego le decía, ya pasó por aquí Elías, y decía, no, él pasa a la 1 en punto por aquí. Me iba a comer, ahí lo esperaba, y muchas veces no me esperaba, y ya llegaba usted a vender ropa, ay, aquí estás, ya me subía, pues ya ni modo de dejarme ahí, pues ya me tenía que subir para usted. Bueno, la experiencia de trabajar también la aprendimos ahí de los asuntos de los negocios, ¿no? A los 13 años, ya andábamos vendiendo ropa a pie, recuerdo con los bultos de pantalones en el hombro, una bolsa rayada llena de playeras, tocando puertas, vendiendo, buscando el pan. Creo que esa es la herencia que nos dejan los padres, ¿no? Enseñarnos a trabajar, a ganar el pan, que no lo comamos de balde y a enamorarnos del Señor. Yo creo que fue un legado muy hermoso que nos dejó nuestro padre Benjamín, es amar el cuerpo de Cristo con todos los defectos que tenga y amar a la familia y sustentarla, alimentarla. Creo que es una parte muy importante. Quitándole la cuestión mística al asunto, quitándole la cuestión Dios me habló y me dijo y una visión, quitándole algo de misticismo. Claro que el Señor habla y el Señor nos muestra en sueños cosas, pero quitándole un poquito lo misticismo y sí realmente algo espiritual. ¿Nos podría platicar algo sobre exactamente el vender ropa, cómo empezó su papá? Recuerdo, no recuerdo exactamente si me contó que en un sueño o algo, pero llegó una persona, algo así, no recuerdo esa historia. Sí. No sé si se acuerdan, que nos pudiera platicar. Bueno, las experiencias pastorales, ¿verdad?, de mi padre que nos contaba fue que él pastoreaba ahí en Estación León Fonseca. Había muy pocos miembros en aquel tiempo, realmente, pues lo que un pastor recibía como ayuda era, pues realmente no alcanzaba ni para comer tal vez un día del mes, 2 días del mes, ¿no? Y mi padre, pues batallando recién casado para sostener a mi madre, le oraba al Señor en la noche, Señor, aparte de ser pastor, bonito comer, dame algo. Y dice que en la noche él contaba que Dios lo visitó unas 3 veces en su vida, y esa fue una vez que sintió que el vidrio empezó a tronar muy fuerte. Y oyó la voz así del Señor que le dijo, ve a Guamúchil, ahí vas a hallar, pregunta por Filiberto Gagiola, y nomás dile que vas de parte mío y él te va a entregar ropa para que vendas. Mi padre se va, esa experiencia, no sabe quién es Filiberto, nunca ha estado ahí, busca lo que el Señor le dijo, llega, le dice a una de la tienda, era una bodega de ropa muy grande, le dice, se encuentra el señor Filiberto, y el hermano Fili Gagiola le dice, pues, ¿tiene cita con él? No, pues nomás dígale que vengo de parte del Señor, le dijo. Y el hermano Philly, muy amable, lo recibió, se quedó sorprendido y le dijo, pues el Señor me ha mandado. Para eso él ya había tenido también un sueño, que el Señor le decía que alguien lo iba a visitar, que lo apoyara. Entonces le suelta, le da unas bolsas llenas de trucitas, calzoncitos, ropita para los niños, y mi padre se va a vender. Yo conocí al hermano Philly en un sepelio en Tepic hace pocos años, que hemos entablado una buena amistad. Él vive todavía. Estaba yo sepultando a Carlos, un muchacho que murió en el estado de Colorado, y me habló su pastor porque había sido amigo mío. Me dijo, mira, yo no puedo ir, quisiera pedirte el favor que fueras a Tepic a sepultarlo. Y fui yo a sepultarlo. Cuando yo estaba predicando, yo miré a una persona que me observaba mucho y pues me puso nervioso. Dije, esta persona, ¿quién será? No me quitaba la vista, y cuando termino viene y me dice, tú hablas igual a un amigo mío, me dice, tu voz, tu acento, todo me recuerda mucho a una persona, pero tu aspecto, tu color es totalmente distinto, porque ella era güera, ojos azules. Hasta la ceja güera, el hermano traía. Ceja güera era mi padre. Entonces me dice, ¿qué eres del hermano Benjamín Páez Macías? Y le digo, soy su hijo, y se pone a llorar y me abraza. ¿Sabes quién soy yo? Me dice, no, le digo, pues disculpe, la primera vez en mi vida que lo veo. Me dijo, yo soy el hermano Filiberto Gagiola, quien le ayudó a tu padre a poner el primer negocio de ropa. Y ya me contó la experiencia, que mi padre cada semana iba, le pagaba, le entregaba otra bolsa, hasta que lo llevó a la agencia Renault y le sacó un carro de la agencia, le sirvió de aval y le dijo, ten tu carro. Y ya después lo llenaba tanto que le dijo, mira, ya no puedo pasarte la ropa al costo, vente conmigo a Guadalajara, te voy a decir ya donde compro.
y tú sigues vendiendo. Entonces fue el hombre que Dios usó para que mi padre se sustentara, se alimentara y de ahí mismo proveyera para edificar algunos templos, porque se abrió en Flor de Canela iglesia, se abrió en Estación Bamoa, se abrió en Bamoa Pueblo, se abrió en Agua Caliente de Cebada, se fundó la iglesia ahí de León Fonseca, Guasave, Sinaloa, y varias iglesias que fundó en esa área, pues se debió mucho a que, pues, de alguna manera ya podía moverse, traía carros, iba, evangelizaba, ¿no? Qué difícil es nosotros con bajo estas cosas, que esas experiencias que pasan, vemos la mano de Dios sin duda en esas acciones, y qué difícil para el pastor que no nos juzguen de la doctrina de la prosperidad cuando uno le empieza a decir a la gente por bajo la experiencia que hemos tenido, porque yo por ejemplo también veo la mano de Dios conmigo. Yo desde aquí de mi casa yo trabajo, y desde mi casa ando en shorts y ando trabajando aquí mismo en mi casa, y Dios me bendice. ¿Y cómo explicarle a la gente, obispo Elías Páez, cómo explicarle a la gente aquel texto que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura? Creo yo fielmente que el hermano Benjamín jamás puso una condición para trabajar con Dios, a trabajar en su obra, pero sí sé que la mano del Señor estuvo presente en esos pantalones. Recordemos también, Salomón le dijo al Señor: ¿por qué no pediste ni dinero, ni gloria, etcétera? Empezó a decir en el listado: porque pediste sabiduría, aparte de sabiduría, también te voy a dar riquezas, porque si no hay una, porque se puede perder la persona cuando hay riquezas sin haber sabiduría. La persona se puede desviar, pero cuando el Señor ve que hay sabiduría y ganas de trabajar en la obra, también nos bendice. Qué difícil, obispo, es predicar que la gente se esfuerce y sea el mejor en su empresa, sea mejor en su trabajo, y que no nos juzguen pues de la prosperidad. Pues yo creo que hay una percepción errónea. Mi padre nunca nos enseñó la teología de la prosperidad, pero en aquel tiempo la teología que prevalecía era la de la pobreza, de que si eres pobre vas al cielo, solo los pobres alcanzan la misericordia de Dios, no prosperes, no te esfuerces tanto porque te puedes perder, no estudies, no vayas a la universidad porque te vas a ir al mundo. Entonces la teología de la pobreza está muy arraigada. De hecho, a raíz de eso yo escribí un libro que se llama Ni riqueza ni pobreza. Ni creo en la teología de la prosperidad, ni creo en la teología de la pobreza. Mi padre me enseñó la teología de la mayordomía, que todo es de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud. Lo que tenemos es del Señor. Dios te pone en su mano algo, tú lo multiplicas, lo destruyes o lo multiplicas. Lo haces que sea más o te lo gastas. Entonces, en eso tú no eres dueño de nada, todo es del Señor, tú eres un mayordomo, eres un servidor y Dios te va a pedir cuentas de todo. Entonces, en ese sentido es que, como dices tú, mi padre andara faltando para comer, llegó a tener su carrito nuevo en aquel tiempo, pero ¿cómo fue Dios prosperándolo? Dándole más, porque el mayordomo, entre más se le confía, más administra. Entre más de confianza es del Señor, más el que en lo poco es fiel, pues sobre más mucho te pondré, dijo el Señor. Entonces no es una cuestión de teología de prosperidad que yo declaro, yo decreto, sino es una cuestión de confianza. Tú administras bien lo que Dios te da y Dios no tiene problema para darte más administrar. Amén. Y pues el pastor, pues uno también ora y uno también desea que la gente de nuestra iglesia le vaya bien. Sabemos que si a la gente le va bien, a la iglesia también le va bien. Entonces, en ese sentido, también el pastor, te necesitamos también educar al pueblo bajo ese principio bíblico. Y sí es verdad, tenemos que ir mejorando, no ir, porque después puede juzgarse como de la prosperidad. La mayordomía es una cosa muy real. No solamente si entendemos que nada es de nosotros, que todo es de Cristo, y no solamente de boca para afuera, si lo entendemos bien, que esta vida, que la salud, que nuestra ropa, nuestro carro, nuestra casa es de Cristo, en ese sentido es cuando más bien nos vamos a enlazar con Él. Claro. ¿Verdad?
Amén. Vamos hermano Elías, y platíqueme una cosa, ¿cómo empezó la iglesia, la misión? ¿Cómo fue que empezó? ¿Dónde tuvo estudios? ¿Cómo comenzó los principios? Bueno, la iglesia, la misión empezó en casa de mi hermana, la primera que se casó, Mirna, Fernando, su esposo. Ahí en casa de ellos, en la sala, hacíamos el grupo de amistad, en la cochera hacíamos el servicio. Empezamos 7, que era mi hermana, su esposo, mi esposa y yo, y 3 de mis hermanos en aquel tiempo que estaban aquí en Mazatlán. Mi padre ya estaba en el pueblo en aquel tiempo, así que hacíamos ahí celebraciones y el grupito empezó. Después abrimos otra célula más y así se fue multiplicando. Después otra más, otra más, otra más. Después nos movimos a un local de renta frente a una tienda soriana. Estuvimos un tiempecito más ahí. Después nos movimos a otro local de renta frente a la Ley del Mar. Después estuvimos batallando para hallar edificios. Estuvimos hasta en el Club de Leones un tiempo, en algunos Club Murallas otro tiempo. Es decir, batallamos bastante para hallar dónde estar por algún tiempo mientras crecíamos, íbamos rentando, nos íbamos cambiando. O sea, de 7 nos fuimos a 21 miembros, de 21 nos fuimos a 40 y tantos, de 40 y tantos. El tercer año dimos un salto un poquito de 133 bautismos, si no me equivoco, este año, que fue un año extraordinario, y nos fuimos a más de 100 y tantos miembros. Y así empezó la iglesia, de una célula que abrimos a finales del 2002, casi para empezar 2003. Hoy pues Dios nos ha concedido abrir más de 250 células, haber ya entregado más de 7 iglesias y 5 nuevas que estamos tratando de fundar en plantación, aquí de la iglesia local. Es interesante escuchar, pero sí quisiera que no sé. Yo recuerdo cuando iba para Mazatlán, que era una agencia, bueno, que antes era una agencia y la agencia abandonó el edificio, ¿sí está bien? Y luego usted rentó el edificio ese. Rentamos el taller mecánico de la agencia Chrysler. La agencia Chrysler se movió a otro edificio nuevo por Rafael Buelna y estaba en carretera internacional antes. Y el taller mecánico lo rentamos cuando éramos unas 60, 70 hermanos, pero un taller muy grande que yo creo que había unas 1,000 personas a ese edificio en aquel tiempo. Y ahí empezamos a hacer las celebraciones y empezamos a hacer eventos, empezamos a hacer varias cosas para el Señor ahí. Obispo, la resistencia al cambio. Yo recuerdo que mi tío Raúl Murillo, que en paz descanse, obispo presidente nacional de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, él estuvo peleando con muchas cosas de la iglesia. Retomando un poquito y atrasándome un poquito en la plática, me quedé un poquito ahí enganchado y la quiero traer hacia adelante. Él estudió, él era licenciado pues de profesión, estudió en la universidad, sacó el premio de mejor estudiante de su generación, pero peleaba contra aquellos entonces que el estudiar te iba a acabar, ¿no? Posteriormente él peleó mucho para meter un coro, que también el coro era parte de la estrategia satánica en aquel tiempo, ¿no? Y empezó a pelear muchas cosas y la iglesia se resistía a cambios que muchas denominaciones, por no decir bautistas tal vez, pentecostales, que no del nombre, ya ellos explotaban más las cosas, tenían más herramientas, ellos explotaban más los dones, etcétera, y como que nosotros nos reservábamos un poco, ¿no? En ese sentido, y no queríamos explotar y teníamos temor al cambio y nos incluimos, ¿no? Entonces, de parte de esto, de la resistencia al cambio, platíqueme porque lo escuché decir que al principio de su pastorado empezó con células. Sí. Y hasta la fecha del día de hoy, hay iglesias que se siguen resistiendo al cambio, o sea, y no un cambio que traiga otra cosa. Aún viendo, ¿me puede decir la cantidad de gente bautizada en la iglesia de la misión? Sí, bueno, viendo un poquito el inicio nuestro, empieza en casa, ¿no? Entonces nosotros no tuvimos, yo creo que no tuve que hacer una transición a la iglesia porque no recibí un pastorado de hermanos
que me entregaran una iglesia. En realidad yo fundé la congregación aquí en Mazatlán, no había asamblea apostólica. Aquí fundamos la primera asamblea apostólica. Entonces no hubo una transición, lo que ha habido es una actualización y un apego más al libro de los Hechos de la iglesia primitiva. Creo yo que la iglesia se resiste al cambio de dejar a un lado lo que ha adoptado en el camino, que no es nada del libro de los Hechos, pero en el camino lo incluyó como parte, y se resiste a regresar a los orígenes, porque no es un cambio de lo que la iglesia primitiva hacía, sino es un regreso a las reuniones que la iglesia primitiva hacía. Y creo que esto del coronavirus nos ha enseñado mucho por qué la importancia de las casas. Ahorita la única manera que la iglesia ha sobrevivido es en las casas. Nosotros acabamos de tener 64 bautismos este domingo pasado. ¿Por qué seguimos teniendo bautismo? Porque las casas siguen evangelizando. Yo cerré el domingo de 3 en 3, 5 horas ahí en la pila esperando, me llevaron 3, se iban, me llevaron otros 3, se iban, y cerré con 60 y tantos bautismos el mismo domingo. Pero como hemos bautizado más de 2,000 almas ya, y por lo menos tenemos 1,500 acá, sin contar las de las misiones que ya están ahí y las iglesias que hemos soltado, pero en la iglesia local hay más de 1,500 bautizados. Pero la iglesia no se ha resistido a ningún cambio porque nació en ese proceso, ha evolucionado. Cuando yo hablo de la estrategia en los congresos, en los distritos, a veces se entiende como que traigo algo nuevo para introducir a la iglesia y los pastores ven como algo raro, algo que no, pero no es algo nuevo, al contrario, es retomar lo antiguo, lo bíblico, lo que tiene fundamento en la palabra, que ya funcionó, que es tanto el modelo del libro de los Hechos como el gobierno que se desplegó desde los tiempos de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec, hasta los tiempos de Jesús, en la misma forma de trabajar y organizar el pueblo de Israel. Y la iglesia es lo que estamos pugnando que sea, que la iglesia trabaje bajo los principios y los fundamentos bíblicos de la multiplicación y el crecimiento. Le preguntaba yo, ¿cuántos miembros bautizados tiene la iglesia de la misión? Sí, le decía, hoy actualmente, dejando las iglesias que ya soltamos, ahorita debemos andar cerca de los 1,600 bautizados aquí localmente, ¿no? Hemos soltado decenas de cientos, bueno, varios cientos ya en las 7 iglesias, y en las misiones que tenemos, pues hay algunos también más, ¿no? Bueno, más de 2,000 hemos bautizado, y en la iglesia local hay casi 1,600. Aún con todo esos datos, porque yo recuerdo una frase que me encantó cuando usted era tesorero y decía que los números son fríos. O sea, podemos decir lo que nosotros queramos. Aquella higuera que el Señor vio estaba frondosa, se veía muy bien, se acerca a ella, ve que no hay fruto, la maldice y se va. Entonces, definitivamente, cuando vemos la iglesia de la misión, vemos una iglesia con mucho fruto. Ahora, si vemos una iglesia de la misión con mucho fruto, aún así hay gente que se resiste al cambio, viendo el modelo celular como una alternativa viable, bíblica, para que las iglesias funcionen. Entonces, aún viendo todo ese fruto, hay gente que puede ver 5,000, 6,000, 7,000 gentes y aún puede decir, eso no funciona. Ese tipo de pastores o ese tipo de líderes, ¿qué les quisiera decir, obispo? Bueno, primero que creo yo que pasando este coronavirus va a haber muy pocos ya con esa mentalidad. Todos andan apurados ahorita de que por lo menos la gente se reúne en casa. Y muchos que a lo mejor un tiempo opinaron en contra, los veo subir textos a favor y que en las casas y vayan a las casas y juntes en las casas, porque están mirando la necesidad. Pero aún así yo les diría a los que nos están escuchando que prueben lo bíblico, que prueben el modelo del libro de los Hechos todos los días en el templo y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero creo que hay una conglomerada de cosas que hace que la gente tenga resistencia. Una puede ser que ya la tradición se arraigó en la iglesia y es muy duro dejar la tradición. Número 2, también a veces el liderazgo tiene miedo a soltar autoridad por experiencias que ha vivido y tiene miedo a soltar autoridad. Y muchas veces otra, que la estrategia de Jesús pues es puro trabajo.
Una vez me preguntaba un hermano, ¿en qué resume la estrategia de Jesús? Y yo le digo, chamba. Trabajar. Entonces, eso es lo que no me gusta, dice. Entonces, yo creo que también puede ser una razón por la que la gente no entra, porque es mucho trabajo. Porque querer ganar almas, sembrar, es mucho trabajo. Que lleguen ya ganaditos es muy fácil, pero del mundo, sacarlos del lodo cenagoso, traerlos a los pies de Jesucristo, se quiere mucha oración, mucho ayuno, mucho discipulado, mucha paciencia para mirar frutos en la vida de la gente. Dice el dicho del mundo no pone y Dios dispone. Dentro de su visión que usted tiene como pastor, calculando la edad que tenemos también y la visión que usted tiene, la salud, uno se calcula la salud, la edad, cómo se siente también, cómo se observa. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Y veo que está mucha gente conectada, me impresiona. Y para toda esa gente que está conectada, sé que muchos de ellos son miembros de la Iglesia de la Misión. ¿Cuál es su visión? Creo que ellos la van a abrazar junto con usted. Es importante recalcar una cosa, y no le voy a echar flores, y no quiero que me piche unas chorreadas por allá. Pero si algo, obispo, tiene usted es que sabe sacar lo mejor de las personas. O sea, sabe inspirar. Y en el sentido de inspiración de las personas, al usted decir ahorita, pues lo estoy responsabilizando de que ahorita nos va a soltar una palabra profética acompañada de trabajo y acompañada de datos aterrizables. ¿Usted cómo ve la Iglesia, la Misión en 10, 20, 30 años? ¿Usted cómo la observa? Bueno, nosotros estamos trabajando en bloques de 10 años, mi esposa y yo. Obispo, el pueblo alcanza para esa visión. O sea, el puerto con el número de gente alcanza para la visión que usted tiene. Bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? Nosotros tenemos una visión como pastores que Dios nos ha llamado. Yo recordaba la semana pasada un sueño. Fui a orar por un hermano en su lecho de muerte de la iglesia hermana, que particularmente había sido amigo mío de la familia. Me mandó llamar casi para el lecho de muerte. Anteriormente él había hecho algunos comentarios no agradables de nuestro ministerio, pero ya en el lecho de muerte me mandó llamar. Me dijo, hermano, quiero contarle dos sueños muy importantes que tuve y que el Señor me dice que se los cuente a usted, porque yo no me puedo morir sin que usted se los cuente. Entonces me contó un sueño, me dice, iba yo por pareciera ser como una autopista, me dice, una carretera, una costera, y veía una siembra muy grande, extremadamente grande, y me paré ahí a mirarla, que el Señor me detuvo, y miraba a una persona con un sombrero y un pañuelo, dándole, asadoneando, limpiando, y se iba por un surco, venía por otro, se iba, y yo decía, qué bonita siembra, qué grande siembra. Y entonces le pregunta al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar aquí? Y él le dice, Señor, espérate, ¿quién crees que es el que está ahí? Entonces el hermano dice que de repente se para la persona a limpiarse así como el sudor, se quita el sombrero y el hermano me dice, hermano, era usted. En ese tiempo yo tenía pocos miembros, tal vez llevamos unos 30, 40. Me dice, le quiero decir que el Señor me reveló que usted, que lo va a usar para una de las iglesias más grandes del país. Y yo atesoré muy bien esa revelación del hermano porque fue muy sincero, además fue en su lecho de muerte. No lo tomé como una emoción, lo tomé como una revelación del Señor así. Luego me contó otro sueño que también iba otra vez, ya la siembra estaba más grande, ya estaba giloteando y veía que alguien corría, espantaba los animales como espantapájaros, los andaba corriendo y corriendo y corriendo. Y le decía al Señor, ¿sabes quién es? Y volví a ver mi rostro otra vez. Me dijo, le quiero decir que el Señor me dijo que le va a dar una iglesia que usted ni se imagina. Entonces esa revelación del hermano, más otros sueños que Dios me había dado a mí, más otras impresiones que la gente me había comentado a mí, me llenaron más de fe, me aumentaron la fe en los momentos difíciles donde no veía cosecha, donde no veía avance, donde parecía que no iban a suceder las cosas. Siempre recordaba las promesas del Señor
y esos sueños que el Señor nos había dado. Entonces nos hemos mantenido en fe. Nos mantuvimos en la visión primero de edificar un templo para 500 personas, lo logramos, se llenó, abrimos un segundo culto, se llenó, abrimos un tercer culto, se llenó, y ya estamos sobre el cuarto culto. Entonces decidimos movernos a un lugar más grande, edificar otro edificio que estamos edificando, y la idea es lograr llenarlo 4 veces, otra vez, ahí caben un poquito más personas, y entonces movernos a un lugar ya que yo le digo a mi esposa será el que edifiquemos de a de veras. Entonces uno, yo sé, donde podamos tener hectáreas, podamos tener parqueaderos, estacionamientos. Oro al Señor que nos dé una universidad cristiana, escuelas cristianas y todo eso. Entonces estamos en eso. En nuestra iglesia está la escuela de plantación al año. Tenemos el CEBAI también apoyando el distrito. Está también, pues tenemos muchos entrenamientos y capacitaciones, y queremos que la iglesia sea un semillero. De nuestra iglesia ya salió un misionero para Colombia, David Marta. De nuestra iglesia salió un pastor para Nogales. Hemos sacado evangelistas, nuestro hermano Salvador Páez, y otros hermanos de nuestra iglesia que son capacitadores, hermano Miguel, hermano Joel, hermano Carlos, hermano Felipe. Tenemos el director digital de varones aquí, de Dorcas. Entonces me he dedicado a entrenar líderes, a capacitar líderes y enviarlos también. Entonces la iglesia ha crecido. La visión local es una, pero nuestro corazón no está solo en la parte de lo que Dios puede hacer aquí, porque creo que lo que hemos hecho fuera de Mazatlán ha sido aún más grande que lo que se ha hecho en el mismo Mazatlán, donde hemos logrado impactar. Estuvimos en Guatemala con más de 500 pastores del nombre de la Iglesia Pentecostés Unida, donde abrazaron la visión grandemente, y eso ha sido una bendición porque los resultados ya están. Iglesias donde abrieron 10, 15, 20 células, empezaron a bautizar, pero ya en 500 abriendo células más. Entonces creo que en otros entrenamientos que hemos dado en Virginia, junto con el pastor Mario, que hemos aprendido tanto de él también, y la misma pentecostal aquí mexicana, ha abrazado la visión de la visión de Jesús, le llaman ellos. Y todo esto ha traído creo que un renovar a las iglesias del nombre en el mundo entero. Entonces mi visión es que el reino del Señor se expanda, que el evangelio crezca. Compartimos nuestra visión con el que quiera y tenga pasión y quiera hacerlo. Entonces nuestro corazón está en que el reino de Dios crezca, no solo la iglesia, la misión. El hermano, definitivamente creo, lo considero usted muy amigo, el hermano Mario Ceguera. Tengo una historia que voy a platicar, Dios quiera y el hermano Mario la escuche. Yo un día me llevé un libro del hermano Mario, de líderes precisamente, y en el libro de líderes era un libro muy inspirador, ¿no? De parte de él. Y el hermano, resulta que ahí en mi negocio había una persona que era alcohólica, siempre andaba barbón, siempre andaba sin bañar, y resulta que de repente lo empiezo a ver mejor cada día, lo empiezo a ver más dormido, lo empiezo a ver más limpio, más rasurado, y pues la pregunta obligada, ¿qué te está pasando? Y me confiesa, dice, es que encontré un libro allá atrás, y eso me dio pena, ¿no? Yo le estaba hablando de Cristo, y resulta que el libro que estaba leyendo era del hermano Mario Ceguera, que Dios quiera escuchando este video. ¿Cómo impacta la pasión? Hasta en un libro se puede plasmar. La persona cambia su vida, transforma su vida, va a la iglesia, me lo dejó evangelizado prácticamente. Le inspiró, aparte el testimonio que el hermano Mario estaba integrando en ese libro. ¿Cómo obispo Elías, cómo yo dije al principio de la plática, si alguna virtud tiene ustedes, saber apasionar a la gente, y eso no cualquiera lo tiene, el saber sacar lo mejor de la persona. Muchas veces cuando retamos a la persona pueden pasar dos cosas: o la persona se agacha, o la persona revive. Cuando lo confronta, cuando le dice sal de tu zona de confort, o truena, o la persona se enfoca. Y cómo es ese balance que yo batallo un poquito con hermanos, tal vez no de la iglesia, en decirles que el reino de Dios hay que pegarle más fuerte,
y hay mucha gente que la puede usted pasar la visión confrontando, pero al mismo tiempo gente que no va a abrazar esa visión porque tal vez se le hace. ¿Cómo usted, bajo su obvia estrategia, tendría para poder impartir esa pasión? Sabemos que viene de su papá. A mí me apasionaba cuando hablaba con él. Llegaba a Monterrey queriéndome comer el mundo porque eso se pega, la pasión. Sí. Bueno, yo creo que dices algo muy clave que me recordó al apóstol Pablo, ¿no? Que la palabra, la letra es muy dura, pero la presencia es muy débil. Cuando la gente me escucha hablar a mí, pasa eso. Algunos se inspiran, creo que la mayoría se inspira, pero luego otros critican y dicen, es muy duro, es muy sienten confrontados. Es muy confrontador. Pero yo creo que todo líder, pues al momento de tratar de romper el molde y llevar a la gente a otro nivel, pues tiene que confrontarla, que lo que está haciendo, pues no le va a llevar a donde queremos que llegue. Pero va a ser así, la palabra siempre va a ser dura, pero ya cuando la gente nos conoce como persona, pues ya pues somos normal como todo mundo, ¿no? Somos las mismas personas que cualquier otra persona, ¿no? El que nos mira de lejos en la plataforma, a veces, hermano, yo pensé que usted era muy gruñón, yo pensé que usted era yo pensé, porque la plataforma es una cosa, pero ya acá pues somos seres humanos igual, como dijo Pablo, semejantes a todos, con pasiones, con aciertos, con errores. Pero yo creo que nos toca en este tiempo inspirar, nos toca en este tiempo levantar. Yo soy de la idea de entregar mi vida para la obra del Señor por este tiempo y tratar de influenciar a la gente a ganar almas. Creo que lo único que nos vamos a llevar es eso. A veces yo soy muy radical en decir no pierdan el tiempo en otras cosas, no involucremos la fuerza de la iglesia en otro asunto, porque al último de cuentas lo único que va a contar es cuántos llegaron a entrar al cielo. Y si perdemos el tiempo en tanta cosa que son buenas o bonitas, pero no cumplen ese objetivo, para mí sí, se está perdiendo el tiempo, ¿no? Obispo, toda la agenda, me encantó esa frase, toda la agenda a dónde tiene que ir todo río va al mar, y sí. Toda agenda de la iglesia a dónde tiene que ir. Pues toda la agenda de la iglesia tiene que ir a las almas. Nada más. Si todo lo que se haga. Llena tu agenda y nada tiene que ver con crecimiento, algo está mal. Todo lo que hagas tiene que estar pensando en poblar el cielo, que el cielo se llene, que el cielo se poble, que llenemos lo más. Es un cielo tan grande que caben todos, entonces hay que forzarlo a comprarlo. No hay que limitarlo, no hay que ser egoístas, no hay que querer llegar nosotros y otros se queden atrás. ¿Dónde ve? A la pregunta la vuelvo a hacer. 10 años más. Pues ahí nos vemos. Ahorita nos vemos, estamos cerrando la segunda década. La primera década era hacer el primer templo y llegar a 1,000 miembros. La segunda década estamos sobre el segundo edificio, más instalaciones. Y la tercera década es lo que te explicaba, hacer ya un auditorio. Calculamos que hagamos uno arriba de 20,000 personas si Dios nos concede en ese tiempo. Pero ahorita estamos en la segunda fase y vamos a ir a la otra si Dios nos da vida. Y pues seguir sacando líderes, seguir plantando almas, seguir levantando ministerios, seguir apoyando a los pastores, tanto en la nación como en Estados Unidos y en todo Centroamérica, donde hemos ido a una Europa. Creo que tratamos de inspirar y levantar el ánimo del pueblo. Obispo, ¿cómo tocar un tema? Porque es muy delicado lo que tal vez quiero tocar y mucho temor y mucho temblor del Señor. Lo que la Asamblea Apostólica nos permite, y me incluyo ya aquí también en el autobús, es precisamente la continuidad dentro de la iglesia. O sea, al no tener nosotros un cambio pastoral, podemos hacer ese tipo de planes de 10, 20, 30 y 40 años. Usted me platicaba una cosa que veía en la palabra del Señor, que los grandes líderes eran 40 años. 40 años. Bueno, yo tengo esa poco lo comparto solo con mis amigos, pero tengo esa percepción que un líder 40 años es como que es el tiempo usado, ¿no? Vemos casi todos los grandes líderes que gobernaban, por ejemplo, yo hablaba de Gedeón hoy con mis líderes y hablaba que la tierra tuvo paz 40 años en los tiempos de Gedeón. Moisés fue un líder de 40 años. Y entonces encontramos mucho esa frase, ¿no?
Ya cuando se pasan de esa fecha, yo siento que ya echan a perder todo lo que hicieron. No sé, es una convicción mía. Entonces, mi esposa me dice, no más de 65 años, y yo también digo, no más, queremos completar unos 40 años de ministerio para el Señor, si nos da vida, y ya trabajar de otra manera, no siendo mentores, coach, influenciando liderazgos, si Dios nos lo permite y nos da vida, ¿verdad? Ya esos son los planes del Señor, porque parece que todo esto está acelerando la venida de Cristo ya. Y antes de entrar al coronavirus, ¿y qué nos ha traído bueno? Entonces la continuidad del pastorado nos puede traer esto. Sí, bueno, creo que dentro de nuestra organización hay una gran ventaja, ¿no? Mi padre siempre me decía cuando me oía hablar, tú no vas a poder ser pastor porque quieres hacer cosas y eso no se puede. Bueno, porque él estaba en otra organización cristiana. Dentro de la asamblea la ventaja es que tú, pastor, no te entregaron obra, pero si tú la levantas, tienes permanencia y continuidad en ella, pues hasta que el Señor te levante, ¿verdad? Mientras sea fiel al Señor. Entonces puedes hacer proyectos a 10, 20, 30, 40 años. Nosotros estamos proyectando ahorita nuestra segunda década, que calculamos, pues empezamos nosotros casi 2003 para empezar. Yo para el 2022, 23 debo haber terminado mi segunda fase de la visión y me quedan 2 bloques más si Dios me da vida. Creo que lo podemos desarrollar. Tenemos una organización sana. La Asamblea Apostólica, por ese lado, creo yo que el pastor no se cambia, se mantiene, puede llevar una visión a largo plazo. Además, es una organización que podemos decir, pues solo es cumplir lo básico de cualquier pastor, ser fiel en su mayordomía, ser fiel en lo que hace, y puede tener bastante continuidad, ¿no? Y hacer proyectos a largo plazo. Y más que todo, yo cuando platico con otros hermanos de otras denominaciones, otras religiones, pues sí les hago saber que, pues en el caso mío, yo me siento muy orgulloso porque estamos bien, yo siento que estamos muy bien dirigidos. El hermano Cárdenas es un hermano muy, muy prudente, muy serio. Usted como vicepresidente, el hermano Abel muy íntegro también, el hermano Portillo, el hermano de Paz, el hermano David Martínez, gente que son exitosos en sus iglesias, gente que tiene la estrategia, gente que combinan el trabajo de la iglesia con el trabajo también de la mesa directiva. No, espero no se me haya ido por ahí alguien de los obispos, pero creo estamos muy bien representados, creo que hay grandes planes. Y entrando en terreno, obispo, ahora póngase, se ha quitado la camisa de niño y luego se puso la camisa de joven y luego se puso la camisa de pastor. Ahora quiero que se ponga la camisa de obispo, vicepresidente de la Asamblea Apostólica en México. ¿A dónde vamos como Asamblea Apostólica? Pues como Asamblea Apostólica es una organización nueva, ¿no? En México. En realidad yo digo que es una joven apenas que está desarrollándose. Cuando yo ingresé habíamos 40 iglesias en el país. Hoy con todo y plantaciones traemos 320. Pues la idea es avanzar a 500 y consolidarlas fuertemente y seguir creciendo. El ritmo de plantación que traíamos yo como director de plantación era lograr plantar por lo menos 50 iglesias por año. Es lo que estábamos avanzando. No se ha podido consolidar exactamente todas, pero creo que gran número sí se está consolidando cada año y vamos avanzando en esa visión de plantar. Y en la estrategia, pues se han abierto bastantes grupos. Cada vez que evaluamos, cada cuatrimestre, siento que se abren más casas, siento que se abren más hogares. No sé ahora con el coronavirus cómo nos vaya a ir, apenas vamos a lanzar la evaluación este fin de mes, que ya la voy a enviar a todos los distritos, pero pues creo yo que estamos creciendo, estamos avanzando, va la organización bien, se está haciendo el trabajo, Dios está obrando, la iglesia hace su parte y el Señor es el que convierte las almas. Definitivamente. Entonces, como Asamblea Apostólica, digamos que vamos bien. Quisiéramos ir un poquito más rápido, pero creo que vamos caminando firmemente como asociación. Como usted lo dice, gente muy apasionada dentro de la Asamblea Apostólica. Como usted también lo dice, es una podemos decir muy sana, pues, dentro de su organización, dentro de las cosas. ¿Dónde vamos a estar en 10 años, obispo?
según su proyección? No, pues en 10 años debemos estar donde le digo, debemos haber avanzado bastante. Ojalá pudiéramos pegarle unas 1000 iglesias, ¿va? De aquí a 10 años. Si al ritmo de plantar 50, pues plantaríamos 500 nuevas, más las que ya están, más las que ya se abren, deberíamos llegar a unas 1000 iglesias en unos 10 años. Pero bueno, Dios nos conceda que la organización mantenga esa pasión, esa visión y sigamos adelante. La obra es del Señor, no está en nuestras manos quién se va a convertir. Nosotros no podemos convertir a nadie, pero Pablo nos dio un muy buen mensaje. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, creo yo que el Señor sabe hacer muy bien la de él. Amén. Obispo, ya estamos a la hora de estar conversando. Sé que tuvo un día muy agitado, con mucho trabajo. Antes de entrar a la palabra que yo le invité que diera, quiero que dé una palabra definitivamente tomando en cuenta que no solamente gente de la Asamblea Apostólica está escuchando, sino también de la Iglesia Hermana, de la Pentecostal Unida, que también son hermanos, de muchas denominaciones, mucha gente que está escuchando. Quiero que yo la verdad me voy a ventanearme yo solo. Yo fui el que le escogí el tema, porque a mí en lo particular me encanta cuando usted habla de la fe en el sentido estricto de la palabra. Sí. Es lo que ahorita más necesitamos en este tiempo de coronavirus. Una fe que vamos a estar bien, que el Señor está con nosotros, que independientemente de lo que pase, usted, antes de pasar ese tema, ¿usted cree que ya el mundo se modificó y no nos han avisado? O sea, que el mundo ya tomó otro sentido, ya la gente piensa que ya falta un mes, ya falta una semana, ya merito vamos a llegar. Estamos como aquellos niños, obispo, que van de viaje muy largo, ¿no? 12 horas. Mi niña chiquita cuando íbamos para Mazatlán, pues eran 12 horas, no estaba la autopista. Y estaban los niños, mi niña chiquita, apenas íbamos por Saltillo, y me preguntaba, ¿ya vamos a llegar? Y yo, sí, ya vamos a llegar, para que no me estuvieran, ¿no cree que usted, en cierto modo, el ser humano está empezando a decir precisamente el gobierno y todas las autoridades? No, pues si les digo a esta gente que se nos viene, que viene de años esto, que no se va a quitar en un mes, me va a asustar, y nos han dosificado la información precisamente para no entrar en pánico, como nosotros le decimos a los niños. Y a lo que voy, ¿qué nos ha traído esta pandemia? ¿Usted cómo ve el mundo? Hablando un poquito sin ser politólogos. Pues yo todavía tengo fe, ¿no? Creo que estamos en principio de dolores, pero todavía tengo fe. Personalmente tuvimos una experiencia. Mi hermana Miriam es doctora en Baja California, trabaja para el gobierno, y mi hermana Miriam hace 15 días me llamó muy alarmada. Había estado teniendo temperatura por 3 días, no pude dormir, dolor de cabeza, tos seca, y entonces no la recibieron ya en el trabajo. Yo la estuve ministrando, oré por ella el sábado por la noche, que tenía 2 días sin dormir, iba para el tercer día, y le dije, ten fe, el Señor también sana el coronavirus, si es que tienes eso. Y oramos. El domingo dice que se levantó sin dolor de cabeza. El lunes fue, por los resultados le salió positivo, tenía coronavirus, pero cosa curiosa, desde el sábado que oramos, jamás le volvió el dolor, jamás le volvió la fiebre, jamás le volvió la tos, y le dieron una cuarentena. Como doctora no podía asistir a atender pacientes, pero dice, tengo positivo, pero no tengo ni síntomas ni dolor. Los 3 días que la estuve antes de la oración, pues la tenía porque traía psicosis, pero cuando oraste, me ministraste, estuve en la mano de Dios, recibí la sanidad. Entonces yo creo que Dios sigue sanando, y será como el SIDA, será como cualquier otra enfermedad que se va a quedar, porque las enfermedades llegan para quedarse. Así pero es. El mundo va a seguir, el mundo va a continuar. Vamos a salir adelante. Yo pienso que Dios nos va a dar otro tiempecito para ponernos las pilas. Igualmente pienso yo. Vivir el último avivamiento que necesitamos vivir. O sea que nos echó un balde de agua helada con hielos en la cara, y como que despertamos, salimos de la zona de confort, y cuando tengamos poca libertad, como que vamos a decir, antes de que venga otra cosa similar, vamos a pegarle con todo para la obra del Señor, porque
No podemos morir siendo ricos o siendo pobres, no podemos morir siendo flacos o gordos, guapos o feos, pero yo creo que lo que más satisfacción nos va a dar, y es lo que yo predico muy seguido, es no haber hecho hasta el último esfuerzo por ganar más almas para Cristo. Claro, claro que sí. Y yo quiero terminar dándoles ese tema de la fe, darle una palabra de fe, porque el mundo la necesita en este tiempo, ¿no? Y ese texto tan básico de Hebreos 11, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y creo yo ahí dos palabras muy importantes: certeza y convicción. Habla ese texto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que solo tenemos lo que estamos seguros y convencidos que se nos dará. No recibimos lo que dudamos, recibimos lo que creemos. Por eso, primero, si la fe es la certeza de lo que se espera, primer tema que yo diría es espera. Espera. Pero si vas a esperar, espera en grande. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que Dios es un Dios grande, así que si esperamos en Dios, espera en grande. Y en Isaías 54:2 el Señor le dijo a Israel: ensancha el sitio de tu tienda, ensánchalo, y las habitaciones de tus cortinas sean extendidas, no seas escaso. Alarga tus cuerdas y refuerza las estacas. O sea, bien importante que nosotros esperemos bendición, esperemos que no nos vamos a enfermar. Y si alguien se enfermó, espere que Dios va a hacer el milagro. Y si está esperando alimento, espere que va a tener pan, espere que le va a alcanzar, espere. O sea, ya se va a animar a creer, pues crea en grande. Porque a fin de cuentas la medida la pones tú. Dios dice: pídeme y te daré, pero ¿cuál es la medida que usa Dios? Pues tu fe. No te va a dar más de lo que crees. Si piensas escasamente, escasos son tus frutos. Así que hay que educar nuestros pensamientos a pensar en grande, aún más para las almas también, porque se recibe lo que se cree, no lo que se quiere. Y número 2, deshazte de excusas. Las excusas son incredulidades disfrazadas de razón y de lógica. Es decir, la gente incrédula tiene muchas razones por qué no se pueden hacer las cosas, por qué no se logran los objetivos, pero la Biblia nos deja claro en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester que el que a Dios te allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscas. Moisés, cuando Dios lo llamó, él puso excusas: yo soy tartamudo, hasta que Dios lo confrontó y le dijo: yo sé que eres tartamudo, yo sé que tu hermano Aarón habla mejor que tú, pero yo quiero usarte a ti, tartamudo. Gedeón dijo: yo provengo de la familia más pequeña y de la familia más pobre y de la tribu más pequeña, pero Dios le dijo: pero aún así eres varón esforzado y valiente, a ti te quiero usar. Esther dijo: yo no puedo entrar con el rey, si entro me cuesta la vida, no he sido llamada, necesito que él me cite para poder entrar. Pero su tío la convenció: entra, porque si callas va a venir refrigerio de otra parte y tú y la casa de tu padre perecerán. Y ella creyó, entró y recibió el milagro, la contestación. El rey le dijo: hasta la mitad del reino te doy. Número 3, otra cosa muy importante que yo diría es, recibes las promesas, le agregaría yo, que crees, no las que lees. O sea, las únicas promesas que recibes son las que crees. Muchos textos de la Biblia que tú los pasas por alto y dices: este no es para mí, no es para mí, estás muy bien, no son para ti. Pero todos los que tú creas que son para ti, son para ti. O sea, yo te diría, cree más en las promesas de Dios, apropiatelas. Deshazte de pronósticos negativos, libera tu fe. Se libera la fe cuando decides creer en Dios a pesar de las circunstancias. O sea, las circunstancias me dicen una cosa. Por ejemplo, todos me decían: pastor,
¿Irá a haber bautismos esta ocasión? Va a haber bautismos. Pastores me llamaron, oye, pastor, ¿y cómo le va a hacer este cuatrimestre? Va a haber bautismos. Va a haber bautismo y tuvimos 60 y tanto bautismo. Y 2 semanas más voy a tener otros pendientes que no habíamos casado y vamos a completar más de 80 con la ayuda del Señor o cerca de 100. Entonces hay que liberar nuestra fe, hay que soltarla, hay que vivirla, hay que emplearla para que nuestra fe no esté fundada, dice Pablo en 1 Corintios 2:5, en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder del Señor. Eso nos va a traer mucha bendición, que miremos la mano de Dios obrando. Consejos: no consideres, ¿verdad?, los problemas. Abre tu boca en fe, declara en fe, habla en fe. Dice Salmos 81:10, abre tu boca, dice el Señor, y te la lleno. Te la voy a llenar de bendiciones, porque tal como tú hablas es como crees. Entonces es bien importante no considerar tanto al problema que estamos viviendo, sino al Dios que sobrepasa el problema. O sea que la clave de creer en fe es no considerar las circunstancias, sino la palabra del Señor está por encima de las circunstancias, está por encima de los problemas. La palabra del Señor está por encima de la palabra del doctor, está por encima de la palabra de la ciencia, está por encima de la palabra del economista, de cualquier cosa. Encima de todo eso está la palabra de Dios. Entonces, bien importante esa parte, ¿no? El hombre malo, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el malo lo saca también de ahí. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Si eres incrédulo, hablas incredulidades. Si eres creyente, hablas de fe. Es decir, hablamos lo que creemos, eso es lo que hablamos. Entonces, bien importante que nosotros podamos ir entendiendo y creciendo en la palabra del Señor. Entonces le queremos retar, le queremos animar a que crean, que se deshagan de incredulidades, que no tengan temor, aumenten las precauciones en esta pandemia, pero no aumente el temor, disminúyalo, repréndalo. Dios lo va a sacar adelante, Dios nos va a llevar en victoria en victoria. Hay que prestar atención a lo que hablamos, hay que prestar atención a nuestra boca. Y yo diría, punto número 3, exponencializa tu fe. O sea, va más allá de la fe. No hay que considerar tanto los problemas, sino hay que considerar a Dios, ¿verdad? Hay que avanzar creyendo que Dios va a hacer las cosas y retarnos a creer. Es como un músculo, la fe que crece. Dice que viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, vayamos adelante. Siempre la palabra es más poderosa que cualquier palabra. La ciencia, las noticias, el Facebook nos tiene todo atemorizado. Los doctores dicen una cosa, pero Dios dice otra cosa. Y esa es más poderosa que cualquier cosa. Entonces, demos adelante. Dejemos que Dios haga, dejemos que Dios obre. Las iglesias vamos a crecer aún en la pandemia. Ahora, una cosa bien importante, porque a veces alguien me pregunta, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Yo a veces le digo, ¿y creías en esas cosas que te iban a pasar? Sí, yo sabía que me iban a pasar. Porque yo le digo, porque tienes la fe, pero al revés. Tienes fe en las cosas malas. Voltea las cosas buenas. Se necesita la misma cantidad de fe para algo negativo que para algo positivo. Si puras cosas malas te suceden, tu fe es muy grande en esas cosas. Hay que prestar atención a nuestra boca, hay que bendecir, hay que hablar del Dios grande, hay que hablar de bendiciones, hay que hablar de lo que Dios quiere hacer, no de ruina, fracaso y miseria, sino de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aún en medio de esta pandemia, declare victoria, declare sanidad, declare milagro. La gente me pregunta, ¿dónde están los pastores en esta pandemia? Aquí estamos. Yo anduve repartiendo más de 350 despensas a nuestra familia, visitando ancianos, orando por enfermos, y el Señor haciendo milagros y maravillas. Los hospitales no nos dejan entrar a esas áreas, si no allá estuviéramos también. Entonces hay que creer en Dios, hay que mantenernos confiados en que Dios va a hacer las cosas, y Dios las va a hacer, y que nuestra fe crezca, que se exponencialice. Moisés le dijo al Señor, ¿verdad? ¿Qué tienes?
Y él dijo, una vara, pues usa la vara. Sansón, ¿qué tienes? Una quijada de un burro, pues dale al ejército enemigo con la quijada del burro. La mujer de flujo, ¿qué tienes? Pues muy poca fuerza, pues arrástrate y toca el manto de Jesús. Jesús le dijo, dele de comer a los discípulos. ¿Qué hay? 2 peces y 5 panes. Repártanlos y que se multipliquen. No es lo poquito que tienen lo importante, sino la fe la que va a hacer que esas cosas se multipliquen más. Dios siempre toma lo poco y lo convierte en mucho. Jesucristo es el Dios de la multiplicación. Dice Isaías 45:2, voy a ir delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro voy a hacer pedazos. O sea, hay una promesa de parte de Dios. Yo hago mi parte, usted haga su parte, Dios va a hacer la de él. Solo le dijo a Josué en Josué 1:7, esfuérzate, esfuérzate, es lo que te pido, que seas valiente. Sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que te mandó tu siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él, para que hagas, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú te mantienes fiel a la palabra, íntegro la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra es muy importante, todo, todo, todo. Y Pedro dice que obteniendo el fin de nuestra fe, principalmente que tu fe te alcance, amigo que nos escuchas, para la salvación de tu alma. Porque de nada sirve que logres todo el éxito en todo y que al último pierdas tu alma. Así que les bendecimos, hermanos, que nos están escuchando. Una bendición que se hayan conectado. Pastor Murillo, una bendición que nos haya en estas entrevistas que ahora está haciendo últimamente, que nos haya incluido. Una bendición estar en su muro y por acá en los muros también que se conectaron con nuestra iglesia. Pues una bendición esta noche. Yo al último que nos des una oportunidad quisiera orar por las necesidades y todos los que estén conectados. Sí, amén. Vamos a hacer esa oración de clausura de esta charla entre amigos, le llamaría yo. Obispo Elías nos retroalimentó. La gente anda hoy muy temerosa. La gente que no está en Cristo. Vemos que las enfermedades se potencializan con este encierro. La gente que era depresiva, pues se deprime más. La gente que tenía insomnio, pues tiene más insomnio. Pero si no nos pescamos de Cristo en estas ocasiones, y vaya que no tenemos las persecuciones de la iglesia primitiva, esto es una probadita, es un rasguñito de los golpes tan fuertes que verdaderamente ellos tuvieron. Pero definitivamente creo que es el tipo de tema que nos inspira, la fe que nos falte, la fe nos pesca, la fe nos da confianza. La fe sabemos que Dios está a nuestro lado. Cualquier cosa que pase, estamos bien pastoreados. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego dice más adelante aquí allá en los evangelios, yo soy el buen pastor. Entonces, si sabemos que Cristo nos pastorea, quiere decir que hay alguien que nos está cuidando. Amén. Pues yo quisiera que oráramos por todos, hermanos que están ahí con nosotros, conéctense a la oración. Vamos a orar para que el Señor bendiga, nos dé fortaleza en este tiempo, las iglesias se mantengan de alguna manera unidas, trabajando. Hermanos, conéctense con sus pastores los domingos, denle like a su iglesia, denle importancia, levántense, báñense, cámbiense, prepárense hermosos para el Señor. El Señor va a seguir bendiciendo a su iglesia. Te damos gracias, amantísimo Padre Celestial. Señor. Por cada hermano que se ha conectado, le bendecimos a través de las redes sociales. Extiende tu mano de poder y misericordia, que haya milagros, que haya sanidades, que haya maravillas. Si alguno tiene síntomas de este COVID, Señor, la reprendemos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Como sanaste a mi hermana, sánalos a ellos, Señor. Como has sanado a tanta gente, que se siga mostrando tu mano de poder y misericordia en medio de esta pandemia. Bendice cada hermano. Te amamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor. Cada hermano que está conectado a las redes, Señor, si hay una carga, una ansiedad, un espíritu de temor,
lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias. Fuera la enfermedad, fuera el temor, fuera la duda. Señor, cualquier hermano que esté pasando la necesidad, ábrele puertas, dale gracias para tener provisión en su casa, que no falte el pan, el alimento en los hogares en este tiempo difícil. En el nombre de Jesús, amén y amén, en el nombre de Jesucristo. Obispo Elías Páez, pues fue un gustazo estar con usted. No fue planeada, Diego, las demás entrevistas, ahí me puse de acuerdo con los hermanos, con usted, le dije, vamos a darle estos temas nada más. Sabía bien que la entrevista, ya por conocernos, dejamos que fluyera. Gracias al Señor Jesús, creo que mandamos un mensaje de esperanza, mandamos un mensaje que todo va a estar bien, que no se mortifique, tal vez la enfermedad dure años, pero Cristo durará por la eternidad con nosotros. Así que muchas gracias todos los días hasta el fin de este mundo. Bendiciones, Dios los bendiga, gracias por conectarse, sigan conectados en las redes, en cada evento, Dios me los bendiga. Y Pastor, gracias por conectarse en tu burro. Dios te pague. Dios les bendiga a todos. Amén.